Su secretaria, Marta, entró con pasos cautelosos, sosteniendo una tablet contra el pecho como si fuera un escudo. Roberto no se volvió, siguiendo con la mirada los faros de los coches que serpenteaban en la autopista abajo. «Señor Valdés», dijo ella, con esa voz suave que había aprendido a usar para no sobresaltarlo. «Los socios han confirmado el envío de los contratos finales. Todo está en orden». Roberto asintió lentamente, sin girarse. «Gracias, Martha. Puedes retirarte. Mañana quiero el informe de ventas en mi mesa a las 7. «Señor», Marta dudó, y ese titubeo hizo que Roberto finalmente se volviera. La expresión de ella era una mezcla de lástima y respeto profesional. Hoy es 16 de octubre. Roberto frunció el ceño, buscando en su memoria algún evento corporativo, alguna fusión o aniversario de la empresa. ¿Y eso qué implica para la operación? No para la operación, señor. Para usted. Es su aniversario de bodas. 15 años. El aire pareció salir de la habitación. Roberto sintió un pinchazo frío en el estómago, esa sensación física de la culpa que había aprendido a ignorar durante años. 15 años. Había planeado trabajar hasta tarde, como todos los días. Había enviado un regalo costoso, un collar de diamantes que probablemente estaría sobre la mesa de la entrada, frío y brillante, sin nadie para apreciarlo realmente. «Lo sé, Marta», mintió, enderezando la espalda. «Tenía una cena reservada». «Entiendo, señor. Solo quería asegurarme de que no lo hubiera olvidado entre tanto trabajo». «Puedes irte», dijo él, con un tono más brusco del necesario, para cerrar la conversación antes de que la vergüenza se hiciera visible en su rostro. Cuando la puerta se cerró de nuevo, Roberto se quedó solo con el eco de sus propias palabras. Caminó hacia su escritorio y tomó el teléfono móvil. Había 3 llamadas perdidas de Elena. Ningún mensaje de texto. Eso era peor que los reclamos. Los reclamos implicaban esperanza. Implicaban que ella todavía creía que él podía cambiar. El silencio era la aceptación de la derrota. Marcó su número, escuchando el timbre resonar en el vacío de la oficina. Sonó 5 veces, 6, 7, hasta que cayó al buzón de voz. «Elena, soy yo», dijo, y su voz sonó extraña, menos segura que en las juntas directivas. «La reunión terminó antes. Estoy saliendo para allá. No esperes despierta si no llego a tiempo». Colgó antes de poder escuchar su propia voz sonar patética. Guardó el teléfono en el bolsillo de su chaqueta y tomó las llaves del coche. No llamó al chofer. Necesitaba conducir. Necesitaba sentir el volante bajo sus manos, tener el control de algo, aunque fuera una máquina de 2 toneladas. El descenso en el ascensor privado fue rápido, pero la sensación de caída libre en su pecho se prolongó. Al salir al sótano, el brillo plateado de su deportivo reflejó las luces fluorescentes. Subió al vehículo y el motor rugió, un sonido potente que normalmente le daba una sensación de poder, pero esa noche sonaba como un recordatorio de su soledad. Salió a la calle y el tráfico era denso. Las luces rojas de los frenos de los otros coches se extendían como un río de sangre brillante hacia la salida de la ciudad. Roberto apretó el volante. Cada minuto atrapado en el embotellamiento era un minuto menos con ella, un minuto menos para intentar reparar algo que se había roto lentamente, grieta tras grieta, ausencia tras ausencia. Mientras avanzaba lentamente por la autopista, la mente de Roberto comenzó a vagar, traicionándolo con recuerdos que había mantenido archivados en la sección de no esenciales. Recordó la casa cuando era solo un proyecto en planos, una promesa de seguridad para su familia. Había querido darles lo mejor, lo más exclusivo, un hogar que gritara éxito. Pero ahora, mientras se acercaba a la zona residencial más prestigiosa de la ciudad, se preguntaba si había construido una jaula dorada en lugar de un nido. La mansión era impecable, un diseño moderno de líneas rectas y vidrio, pero a menudo se sentía como un museo donde estaba prohibido tocar las exhibiciones. Elena y Lucas vivían allí, sí, pero él era más un huésped de lujo que un padre o un marido. El guardia de seguridad en la entrada de su urbanización levantó la barrera apenas vio las luces de su coche. «Buenas noches, señor Valdés», saludó el hombre con una inclinación respetuosa. «Buenas noches, José», respondió Roberto, notando por primera vez el nombre del guardia en meses. «Hay un poco de movimiento inusual en su propiedad, señor. Llegaron unos vehículos hace una hora. Pensé que era un evento programado». Roberto sintió una punzada de alerta. No había programado ningún evento. ¿Vehículos cuáles? 2 sedanes negros y una furgoneta de flores.
No parecieron amenazantes, señor. Solo entregaron cosas y se fueron, excepto los sedanes que siguen estacionados cerca de la entrada principal. Gracias, José. Roberto aceleró suavemente por el camino privado pavimentado con adoquines que serpenteaba entre árboles cuidadosamente podados. La casa se alzaba al final del camino, iluminada por focos exteriores que resaltaban su arquitectura fría. Pero había algo diferente. Las luces del porche, que usualmente permanecían apagadas hasta que él llegaba tarde en la noche, estaban encendidas. Y efectivamente, como había dicho el guardia, había 2 coches estacionados cerca de la entrada que no reconocía. No eran de clientes, ni de socios. Eran coches familiares. El corazón de Roberto comenzó a latir con más fuerza, un ritmo irregular que no tenía nada que ver con el esfuerzo físico. Apagó el motor del coche frente al garaje. El silencio volvió, pero esta vez no era el silencio vacío de la oficina. Era un silencio cargado, expectante. Se quedó sentado un momento, mirando la fachada de su casa de lujo. Las ventanas del salón estaban oscuras, pero se filtraba una tenue luz cálida desde la parte trasera, donde estaba el jardín interior. ¿Qué estaba pasando? Había invitado Elena a alguien para no estar sola. Era una reunión de amigas que se había extendido. La idea de que su esposa buscara compañía fuera porque él no estaba allí le dolió más de lo que quiso admitir. Salió del coche y el aire fresco de la noche golpeó su rostro. Se ajustó la chaqueta, no por frío, sino como si necesitara armarse para entrar en su propia casa. Caminó hacia la puerta principal, una estructura masiva de madera noble. Sacó las llaves, pero antes de que pudiera introducir la llave en la cerradura, la puerta se entreabrió ligeramente. No estaba cerrada con llave. Eso era inusual. Elena siempre era meticulosa con la seguridad, especialmente cuando él llegaba tarde. Roberto empujó la puerta suavemente y entró. El vestíbulo estaba sumido en la penumbra, pero el aroma lo golpeó de inmediato. No olía a limpieza química, ni a aire acondicionado. Olía a jazmín, a velas aromáticas, a comida casera. Un olor que no había sentido en años, un olor que pertenecía a los primeros años de su matrimonio, antes de que las ganancias empezaran a importar más que las cenas. Dio un paso adelante y el suelo de mármol frío crujió bajo sus zapatos de cuero. Elena, llamó, su voz sonando extrañamente alta en la quietud de la casa. No hubo respuesta inmediata. Solo el sonido distante de música suave, una melodía de piano que conocía bien. Era la canción que habían bailado en su boda. Roberto se detuvo en medio del vestíbulo, sintiendo como las piernas le pesaban. Dejó el maletín en el suelo, un gesto simbólico de dejar el trabajo fuera. Caminó hacia el salón principal, donde las sombras eran más profundas. Sus ojos se acostumbraron a la oscuridad gradualmente. Notó detalles que su mente ocupada había pasado por alto al entrar. Había pétalos de rosas blancas esparcidos sobre el suelo, formando un camino discreto que no llevaba hacia la cocina, ni hacia las escaleras que conducían a los dormitorios, sino hacia el centro del salón, donde las cortinas pesadas estaban cerradas. Roberto siguió el camino de pétalos, su respiración contenida. Cada paso era una pregunta sin respuesta. ¿Por qué estaba todo esto aquí si ella pensaba que él no vendría? Había preparado esto esperando un milagro. Llegó al borde de las cortinas. Podía escuchar la música más claramente ahora, y también murmullos. No estaba solo. Había alguien más allí, además de Elena. Lucas probablemente. Pero había otra voz. Una voz masculina que no reconoció. Una oleada de inseguridad, irracional pero humana, cruzó la mente de Roberto. Y si durante sus ausencias, alguien más había ocupado su lugar, y si la casa de lujo ya no era su hogar, sino el escenario de una vida que él había abandonado, apoyó la mano contra la pared para estabilizarse. La frialdad de la pintura contrastaba con el calor que emanaba de detrás de la tela. Roberto, la voz de Elena sonó desde el otro lado de las cortinas, suave, temblorosa. No sonaba como la voz de una mujer sorprendida en algo prohibido, sino como la de alguien que ha estado esperando en la cuerda floja durante horas. Roberto tragó saliva, intentando encontrar las palabras correctas, las palabras de un marido que llega temprano, de un hombre que quiere estar presente. Sí, soy yo. La reunión terminó antes. Hubo un silencio al otro lado, un silencio que pareció durar una eternidad, lleno de todo lo que no se habían dicho durante meses. Luego, se escuchó el sonido de unos pasos acercándose. Las cortinas se abrieron lentamente, revelando no una escena de infidelidad o de fiesta, sino algo que hizo que el aire se atragantara en la garganta de Roberto. El salón, usualmente decorado con minimalismo frío,
estaba transformado. Había cientos de velas encendidas sobre la mesa de centro, sobre los muebles, incluso en el suelo, creando un círculo de luz dorada que disipaba las sombras. En el centro, había una mesa pequeña preparada para dos, con vajilla fina y copas de cristal. Pero no era eso lo que lo dejó sin palabras. Era lo que había en las paredes. Proyectadas sobre el blanco inmaculado de la arquitectura moderna, había imágenes. Fotografías antiguas. Roberto y Elena en la playa, sin trajes caros, sonriendo con dientes imperfectos. Lucas cuando era un bebé, durmiendo en los brazos de Roberto, quien en la foto parecía más joven, menos cansado. Había imágenes de momentos que Roberto pensaba que nadie había capturado, instantes robados de felicidad que él había olvidado que existían. Elena estaba de pie frente a él, con un vestido sencillo que él no le había comprado, uno que ella se había puesto para sí misma. Sus ojos estaban brillantes, húmedos, pero no había ira en ellos, solo una vulnerabilidad desgarradora. Detrás de ella, Lucas, ahora un niño de 10 años, sostenía un pequeño control remoto para el proyector, mirando a su padre con una mezcla de admiración y miedo, como si no estuviera seguro de si el hombre que tenía delante era el papá de las fotos o el extraño que llegaba tarde todas las noches. «Pensé que no vendrías», dijo Elena, su voz apenas un susurro que compitió con la música de piano. Roberto quiso hablar, quiso explicar que el trabajo era importante, que todo lo hacía por ellos, pero las palabras se murieron en su lengua. Miró a su alrededor, a la casa de lujo que había construido como un monumento a su éxito, y se dio cuenta de que por primera vez en años, la casa tenía alma. No era el dinero lo que había llenado la habitación, era la esperanza. Una esperanza frágil que él había estado a punto de romper con su indiferencia. No lo sabía, logró decir finalmente, su voz quebrada. Nadie me dijo que habías preparado esto. Nunca nos das la oportunidad de decirte nada, Roberto, respondió ella, dando un paso hacia él, cruzando el camino de pétalos que él había seguido. Solo queríamos intentar una vez más. Una última vez antes de. No terminó la frase, pero el significado quedó suspendido en el aire, pesado y terrible. Roberto miró a Lucas, que bajó la mirada al suelo, apretando el control remoto. En ese momento, bajo la luz de las velas y las proyecciones de un pasado mejor, Roberto comprendió que el verdadero conflicto no estaba en la oficina, ni en las cuentas bancarias. El conflicto estaba allí, en ese salón, en la distancia infinita que había permitido que creciera entre ellos. Y al llegar pronto, sin avisar, sin su armadura de empresario, se había encontrado no con una sorpresa festiva, sino con un juicio silencioso sobre su vida. Se quedó inmóvil, sin palabras, comprendiendo que el lujo de la casa era irrelevante comparado con la riqueza del momento que estaba a punto de perder para siempre si no hacía algo diferente. El pecho, recordándole la naturaleza verdadera de aquel lugar. Por años había admirado ese suelo, orgulloso de su brillo espejo, de cómo reflejaba la luz de las lámparas de diseño que colgaban del techo alto como esculturas suspendidas. Pero ahora, bajo la luz titilante de las velas, el mármol no parecía lujo, parecía hielo. Era una superficie que no invitaba a caminar descalzo, que no permitía el derrame de un vaso de leche, que exigía perfección constante. Era el suelo de una galería de arte, no el piso donde un niño debería jugar. Caminó lentamente hacia la mesa central, evitando pisar los pétalos de rosa que parecían frágiles como el vidrio. Sus dedos rozaron la superficie de madera oscura, pulida hasta la saciedad. No había marcas de uso, no había rayones de juguetes, no había anillos de condensación de vasos de agua. Todo estaba impecable, protegido por capas de barniz y cuidado obsesivo. Roberto apoyó las palmas de las manos sobre la mesa y bajó la cabeza. El silencio de la mansión era absoluto. Un silencio costoso que se compraba con aislamiento acústico y ubicación privilegiada, pero que ahora sonaba como un juicio. Podía escuchar su propia respiración, agitada y superficial, y el leve crepitar de las velas, los únicos sonidos vivos en un entorno diseñado para la quietud. Es demasiado grande, ¿verdad? La voz de Elena lo sacó de su ensimismamiento. No se había movido de su lugar, pero su presencia llenaba el espacio mucho más que los muebles de miles de dólares. Roberto levantó la vista. Ella lo miraba con una tristeza serena, como quien observa una ruina antigua que alguna vez fue un templo. «Es la casa que querías», añadió ella, sin acusación en el tono, solo con un hecho desnudo. «Siempre decías que necesitábamos espacio, que el éxito requería aire. Pensé que era lo mejor para ustedes», respondió Roberto,
y su voz sonó ronca, como si hubiera estado gritando en silencio durante horas. Pensé que todo esto, hizo un gesto amplio abarcando el salón, las vigas de acero, los ventanales ciegos, era seguridad. Es seguridad material, Roberto, dijo Elena, dando un paso hacia la luz de las velas. Las sombras bailaban sobre su rostro, suavizando las líneas de cansancio que él no había notado antes. Pero el alma no se guarda en una caja fuerte. El alma necesita calor, necesita desorden, necesita vida. Y esta casa nos ha estado apagando poco a poco. Roberto sintió como si el aire se volviera más denso. Miró a su alrededor, realmente mirando por primera vez en años. Las paredes blancas, lisas, sin cuadros hasta esta noche. Los sofás de cuero blanco que prohibían el relax profundo por miedo a las arrugas. Las estanterías con libros que nadie había leído, comprados por el color de la portada para combinar con la decoración. Era un escenario. Un showroom de una vida perfecta que no existía. Él era el actor principal que había olvidado su guión, y Elena y Lucas eran la audiencia que había dejado de aplaudir. No quise que se sintieran solos, murmuró, más para sí mismo que para ella. No estamos solos porque tú no estés físicamente, Roberto. Estamos solos porque cuando estás, no estás realmente. Elena señaló las proyecciones en la pared, las fotos antiguas. Mira eso. Éramos pobres entonces. Vivíamos en un apartamento pequeño donde se escuchaba a los vecinos, donde la calefacción fallaba en invierno. Pero nos reíamos. Aquí caminamos susurrando para no romper el silencio. Lucas, que había permanecido quieto junto al proyector, dio un paso adelante. Sostenía algo detrás de la espalda. Roberto se agachó lentamente, poniéndose a la altura de su hijo. El movimiento le costó, como si sus rodillas oxidadas por la sedentariedad de la oficina se resistieran. Papá, dijo Lucas. Era la primera vez que hablaba desde que Roberto entró. Su voz era pequeña en la inmensidad del salón. Hola, hijo. Roberto intentó sonreír, pero sintió que los músculos de su cara estaban rígidos. Lo siento por llegar tarde. Siempre llego tarde. La casa tiene eco, dijo Lucas, con la lógica implacable de los niños. Cuando grito en mi habitación, nadie me escucha. Las paredes son muy duras. Esas palabras golpearon a Roberto con la fuerza de un puño físico. Las paredes son muy duras. Había construido fortalezas para proteger a su familia del mundo, sin darse cuenta de que las fortalezas también mantienen el amor fuera. Extendió la mano para tocar el hombro de su hijo, pero dudó. Tenía derecho a ese contacto, era solo otro objeto más en esta colección de posesiones. Lucas no se apartó, pero tampoco se acercó. Permaneció allí, esperando. Roberto se incorporó y comenzó a caminar por el perímetro del salón. Necesitaba moverse, necesitaba sentir los límites de este espacio que había definido como su mayor logro. Pasó junto a una escultura de metal abstracto que costaba más que el primer coche que había tenido. Era fría al tacto. Pasó junto a los ventanales que daban al jardín. Afuera, la oscuridad era total, solo interrumpida por las luces de seguridad. Dentro, la luz de las velas luchaba por no ser tragada por la penumbra de los rincones altos. La arquitectura era hostil. Líneas rectas, ángulos agudos, nada redondo, nada suave. Todo estaba diseñado para impresionar a los invitados que venían una vez al año, no para abrazar a los habitantes que vivían todos los días. ¿Por qué hiciste esto, Elena?, preguntó él, deteniéndose frente a ella de nuevo. Si la casa es tan fría, ¿por qué encender velas en un iceberg? Porque el hielo se puede derretir, respondió ella, y sus ojos brillaron con una determinación repentina. Pero necesita calor constante. No sirve de nada poner la calefacción 5 minutos al año. Necesita estar encendida todo el tiempo. Hoy fue un intento de encender la caldera. Pero no sé si queda gas. Roberto se acercó a ella, reduciendo la distancia física que había mantenido hasta ahora. El aroma a jazmín era más fuerte ahora, embriagador. Podía ver las pequeñas arrugas alrededor de los ojos de Elena, marcas de preocupaciones que él no había compartido, de noches en vela que él había dormido en hoteles de 5 estrellas. Dime qué necesitas, dijo él, y hubo una desesperación genuina en su voz, una grieta en la coraza del empresario. Dímelo y lo haré. Compraré lo que sea. Cambiaré lo que sea. No puedes comprar esto, Roberto. Elena negó con la cabeza, y una lágrima finalmente escapó, rodando por su mejilla sin que ella la limpiara. No puedes comprar el tiempo que no estuviste. No puedes comprar las cenas que te perdiste.
No puedes comprar la confianza de Lucas cuando te mira y no sabes si eres su padre o el jefe que viene de visita. Entonces, ¿qué hago? La voz de Roberto se quebró. Se sentía pequeño, insignificante frente a la magnitud de su error. Todo su imperio financiero no tenía moneda de cambio para esta transacción. Empieza por quedarte, dijo ella. No en la casa. Quédate con nosotros. Apaga el teléfono. Olvida la oficina. Siéntate en este sofá que nunca usamos porque da miedo mancharlo. Siéntate y quédate. Roberto miró el sofá de cuero blanco. Era incómodo, rígido, diseñado para la estética. Pero era el único lugar donde podía sentarse ahora. Caminó hacia él y se dejó caer. El cuero crujió bajo su peso, un sonido seco que resonó en la habitación. Se sentó, con la corbata aún puesta, el traje caro arrugándose sobre la tela impecable. Se sentó como un hombre derrotado, pero también como un hombre que por primera vez estaba presente. Lucas se acercó lentamente y se sentó en el otro extremo del sofá, lejos de él, pero en el mismo mueble. Roberto miró sus propias manos. Eran manos que firmaban cheques, que estrechaban manos de socios, que golpeaban mesas en reuniones. Pero no eran manos que hubieran acariciado el cabello de su hijo últimamente. ¿Puedo ver el dibujo?, preguntó Roberto suavemente, recordando que Lucas había estado escondiendo algo. Lucas dudó, miró a su madre, quien asintió levemente. Entonces, el niño sacó las manos de detrás de la espalda. Sostenía un papel doblado, arrugado en las esquinas. No era un papel de alta calidad, era una hoja común de cuaderno. Es para ti, dijo Lucas, extendiéndolo. Roberto lo tomó con cuidado, como si fuera un documento legal frágil. Lo desdobló sobre sus rodillas. Era un dibujo a crayón. Mostraba 3 figuras bajo un techo rojo. El sol brillaba arriba. Las figuras se sostenían de la mano. No había detalles de lujo, no había coches, ni piscinas, ni oficinas. Solo una casa simple, un sol y 3 personas juntas. En la esquina, con letra infantil, decía mi familia. Roberto sintió que la garganta se le cerraba completamente. El dibujo era más valioso que toda la propiedad en la que se encontraban. Era la prueba de lo que Lucas deseaba, lo que Elena esperaba, y lo que él había estado ignorando. La casa de lujo, con sus paredes duras y su suelo frío, se desvaneció en su importancia. Solo existía ese papel, esas 3 figuras de crayón y el silencio expectante de su esposa. Es hermoso, Lucas, logró decir, pasando el dedo sobre el papel sin tocarlo realmente, con miedo de borrar la realidad. Es lo más bonito que he visto. Es lo que quiero, dijo el niño, mirándolo fijamente a los ojos. Quiero que el techo sea rojo, no blanco. Y que el sol esté siempre. Roberto levantó la vista hacia Elena. Ella lo observaba, esperando. La pelota estaba en su tejado. La casa de lujo podía seguir siendo fría, podía seguir siendo un showroom, pero la decisión de calentarla estaba en sus manos. Podía levantarse, decir que tenía que hacer una llamada urgente, volver a su oficina segura donde las reglas eran claras y los sentimientos no complicaban los balances. O podía quedarse allí, en el sofá, incómodo, con el dibujo en la mano, y empezar a derretir el hielo. El suspense se instaló en la habitación. El tiempo pareció detenerse. El tic-tac de un reloj de pared, invisible en la oscuridad, pareció marcar los segundos de una cuenta regresiva. Roberto apretó el dibujo en su mano. El papel se arrugó ligeramente bajo su presión. Era un momento de quiebre. Si se levantaba ahora, lo perdería todo. Si se quedaba, tendría que aprender a vivir en un mundo donde el éxito no se medía en cifras. El techo puede ser rojo, dijo Roberto finalmente, su voz firme por primera vez en la noche. Podemos pintar la casa. Podemos hacer ruido. Elena exhaló un aire que parecía haber estado conteniendo durante años. Sus hombros bajaron, la tensión se liberó un poco, aunque la cautela permanecía en sus ojos. No se trata de pintar las paredes, Roberto, dijo ella, acercándose y sentándose en el brazo del sofá, cerca de él, pero sin tocarlo aún. Se trata de vivir en ellas. Se trata de que cuando llegues, no traigas la oficina contigo. Se trata de que Lucas no tenga que gritar para ser escuchado. Roberto asintió, comprendiendo la magnitud del cambio que se le pedía. No era una renovación de interiores. Era una renovación del alma. Miró el teléfono que vibraba silenciosamente en su bolsillo, una luz azul parpadeando contra la tela del pantalón. Un mensaje de trabajo. Un socio. Una crisis que requería su atención inmediata.
Era su vieja vida llamando a la puerta, exigiendo entrada. Roberto metió la mano en el bolsillo. Sacó el teléfono. La pantalla iluminó su rostro con un brillo azulado y frío. Leyó la notificación. Era importante. Era urgent. Era lo que solía definir su día. Luego, miró el dibujo de Lucas sobre sus rodillas, iluminado por la luz cálida de las velas. Miró a Elena, cuya esperanza pendía de un hilo invisible. Con un movimiento lento pero decisivo, Roberto pulsó el botón de apagado. La pantalla se volvió negra. El brillo azul desapareció, dejando solo la luz dorada de las velas reflejándose en sus ojos. No hay ninguna crisis más importante que esta, dijo, dejando el teléfono sobre la mesa de madera, boca abajo. Esta noche, la única reunión es esta. El silencio que siguió no fue el silencio frío de antes. Fue un silencio diferente, cargado de alivio, de posibilidad. La mansión seguía siendo grande, seguía siendo fría en su estructura, seguía siendo un monumento al ego de Roberto. Pero en ese pequeño círculo de luz, alrededor de esa mesa improvisada, algo había cambiado. El hielo había comenzado a craquelar. Roberto no sabía cómo sería el mañana, no sabía si podría mantener esa promesa, no sabía si el empresario dentro de él dejaría morir al padre. Pero en ese instante, con el dibujo todo parece posible de nuevo. Elena observó el aparato apagado con una mezcla de incredulidad y alivio, como si acabara de ver desactivar una bomba que llevaba años contando los segundos para explotar. Sus hombros, tensos hasta ese instante, bajaron lentamente, y por primera vez en la noche, sus ojos no buscaron señales de peligro en el rostro de su marido, sino que se permitieron descansar en la vulnerabilidad que él mostraba. La cena se está enfriando, dijo Elena, rompiendo el silencio con una voz suave, casi temerosa de que un tono más alto pudiera quebrar el hechizo del momento. Roberto asintió, sin apartar la vista del dibujo de Lucas que aún sostenía entre sus manos. Las líneas de crayón parecían haberse grabado en su palma. No importa, respondió él. Podemos calentarla. O comerla fría. Lo que importa es que estemos aquí. Lucas, que había estado observando la interacción con la intensidad silenciosa de los niños que aprenden a leer el estado de ánimo de los adultos para protegerse, se deslizó del sofá. Sus pies descalzos no hicieron ruido sobre el mármol. Se acercó a la mesa y empezó a acomodar las servilletas, un gesto pequeño pero significativo. Estaba ayudando a construir el momento, participando activamente en la reparación que su padre había aceptado iniciar. Roberto lo observó moverse. Notó lo mucho que había crecido. La última vez que realmente lo había mirado, Lucas usaba zapatos de velcro. Ahora llevaba zapatillas deportivas atadas con cordones complejos que Roberto no sabía si su hijo podría atar solo. Ese detalle insignificante le dio una punzada de dolor agudo en el pecho. Se había perdido los nudos, los zapatos nuevos, los pies creciendo. «Siéntate, papá», dijo Lucas, señalando la silla frente a la de su madre. No era una orden, era una invitación a pertenecer. Roberto se levantó. Las piernas le temblaban ligeramente, no por debilidad física, sino por la carga emocional que estaba soportando. Se sentó en la silla de comedor, una pieza de diseño ergonómico que nunca había usado para comer realmente, solo para firmar documentos ocasionalmente cuando trabajaba desde casa. Elena se sentó frente a él. La mesa estaba puesta con una elegancia que contrastaba con la sencillez de la comida. Había pollo asado, verduras al vapor, pan recién hecho. Olor a hogar. Olor a esfuerzo. Roberto entendió entonces que Elena había cocinado todo ella misma, rechazando probablemente al chef privado que pagaban para tener las manos ocupadas, para tener una razón para esperar. «Hice tu plato favorito», comentó Elena, sirviéndole una porción generosa. «Pollo con romero. Solías decir que era lo único que te hacía sentir que volvías a casa cuando viajabas». Roberto miró el vapor que subía del plato. El aroma le trajo un recuerdo lejano, de hace 15 años, cuando vivían en el apartamento pequeño. Él llegaba tarde, cansado, y ella tenía algo caliente esperándolo. En aquel entonces, el retraso era por el tráfico o por horas extras para pagar el alquiler. Ahora, el retraso era por elecciones, por ambición, por la escalada interminable de un éxito que no tenía techo. «Lo recuerdo», dijo Roberto, tomando el tenedor. Le pesaba en la mano. «He comido en los mejores restaurantes del mundo, Elena. Menús de degustación, chefs con estrellas Michelin. Pero nada sabe a esto. Nada. Porque eso es comida para el cuerpo», dijo ella, clavando su tenedor en las verduras sin mirarlo a los ojos todavía.
Esto es comida para el alma. Pero el alma necesita compañía para digerir. Y durante mucho tiempo, he comido sola frente a esta mesa enorme. La confesión cayó sobre la mesa como una losa. Roberto dejó el tenedor sobre el plato. El sonido del metal contra la porcelana fue nítido en la quietud. ¿Solo?, preguntó él, aunque sabía la respuesta. Lucas y yo tenemos una rutina, explicó Elena, finalmente levantando la vista. Sus ojos estaban rojos, pero secos. Tú llegas cuando nosotros ya hemos terminado. O llegas cuando nosotros ya estamos dormidos. Los fines de semana, tienes golf, o reuniones, o viajes. La casa es grande, Roberto. Demasiado grande. Cuando tú no estás, mis pasos hacen eco. Lucas pregunta por ti en la cena, y yo tengo que inventar excusas. Papá está trabajando para nosotros. Papá está construyendo nuestro futuro. Pero ¿qué futuro es este donde el padre es un fantasma que deja regalos caros, pero no deja presencia? Roberto sintió que la comida se le atragantaba. Cada palabra de Elena era un espejo donde se veía reflejado no como el proveedor heroico que creía ser, sino como el ausente que era. Imaginó las cenas silenciosas. Imaginó a Lucas esperando con la comida fría en el plato, mirando la silla vacía frente a él. Imaginó a Elena limpiando la mesa sola, recogiendo los platos de un marido que no llegó, guardando la Tupperware para el día siguiente, cuando probablemente tampoco llegaría. La soledad de ellos dos era el costo oculto de sus bonos anuales. Lo siento, dijo, y esta vez la palabra no sonó a excusa corporativa. Sonó a súplica. No sabía, quise decir, sabía que estaba ocupado, pero no sabía que dolía tanto. Pensé que el dinero compensaba el tiempo. El tiempo no se compra, Roberto, dijo ella, con una tristeza profunda. El tiempo es lo único que no vuelve. Puedes ganar más dinero. Puedes comprar otra casa. Pero no puedes comprar el martes pasado. No puedes comprar la obra de teatro de Lucas del mes pasado, donde él buscaba tu cara entre el público y solo veía un asiento vacío. Lucas bajó la cabeza, jugando con la comida. Roberto sintió una urgencia desesperada por arreglarlo todo en ese instante, pero entendió que no había solución mágica. No había transacción bancaria para esto. ¿Cuál obra?, preguntó Roberto, su voz apenas un hilo. El colegio hizo una representación de El Principito, murmuró Lucas sin mirarlo. Yo era la rosa. Tú prometiste venir. Roberto cerró los ojos. El recuerdo llegó como un flash doloroso. Esa noche había habido una crisis con una fusión en Asia. Había llamado desde el coche para decir que no llegaba. Había pensado que era solo una obra escolar, algo menor. No había entendido que para Lucas era el evento más importante del universo. Roberto empezó, pero se detuvo. No había justificación posible. Fallé. Sí, dijo Elena, sin crueldad, solo con verdad. Fallaste. Pero estás aquí ahora. Y eso cuenta. No arregla el pasado, pero cambia el futuro. Roberto respiró hondo. El aire olía a romero y a velas. Miró a su hijo. Lucas, llamó suavemente. El niño levantó la vista. No puedo volver a esa noche. Ojalá pudiera. Pero puedo prometerte algo. No voy a prometer que nunca más trabajaré, porque eso sería mentir. Pero prometo que cuando esté aquí, estaré realmente. Sin teléfono. Sin correos. Si tú tienes un partido, yo estaré en las gradas. Si tienes una obra, estaré en la primera fila. Y si llego tarde, te llamaré para decírtelo yo mismo. No le dejaré el recado a tu madre. Lucas lo miró, evaluando la promesa con la sabiduría escéptica de quien ha sido decepcionado antes. ¿De verdad?, preguntó el niño. De verdad, afirmó Roberto, sosteniendo la mirada de su hijo. ¿Y si fallo? Tú tienes permiso para apagarme el teléfono. Una pequeña sonrisa, tímida y frágil, asomó en la comisura de los labios de Lucas. Fue un gesto pequeño, apenas un movimiento muscular, pero para Roberto fue más brillante que cualquier cierre bursátil. Elena vio la sonrisa y algo en su postura se relajó definitivamente. El clima de saudade silenciosa, esa niebla gris que había cubierto la casa durante años, comenzó a disiparse, aunque lentamente. No se va en un día lo que tardó años en acumularse. Comieron en silencio durante unos minutos, pero era un silencio diferente. Ya no era el silencio de la ausencia, sino el silencio de la compañía. Se escuchaba el tintineo de los cubiertos, el sonido de la masticación, la respiración sincronizada. Roberto saboreó cada bocado, consciente de que estaba compartiendo un ritual sagrado. Cada vez que levantaba la vista, veía a Elena mirándolo,
no con la admiración ciega de la esposa del empresario exitoso, sino con la evaluación cautelosa de una mujer que quiere creer pero necesita ver acciones. La casa sigue siendo fría, dijo Elena de repente, rompiendo el ritmo de la cena. Roberto la miró, confundido. La calefacción, no la temperatura, aclaró ella, pasando un dedo por el borde de su copa. La sensación. Las paredes siguen siendo altas. Los techos siguen estando lejos. Hemos vivido en un museo, Roberto. Y los museos son para visitar, no para vivir. Roberto miró a su alrededor. La luz de las velas proyectaba sombras largas sobre las paredes blancas. Tenía razón. La arquitectura era imponente, pero carecía de calor humano. ¿Qué propones?, preguntó él, genuinamente abierto a escuchar. Quiero llenarla de ruido, dijo Elena, y sus ojos brillaron con una chispa de la mujer apasionada que él había conocido años atrás. Quiero que Lucas pueda correr por el pasillo sin que le digamos que no moleste. Quiero que podamos ver películas en el salón y dejar que las mantas se arruguen en el sofá. Quiero que dejemos de tratar los muebles como antigüedades y empecemos a tratarlos como herramientas para vivir. Quiero que esta casa deje de ser tu trofeo y sea nuestro refugio. Roberto asintió lentamente. Entendía la metáfora. Había tratado su vida como una vitrina. Todo debía estar perfecto, intocado, impresionante. Pero la vida real es desordenada. La vida real mancha. Entonces hagámoslo, dijo Roberto, dejando el tenedor. Empecemos hoy. Se levantó de la mesa, dejando su plato a medio terminar. Fue hacia el sistema de sonido integrado en la pared. Hasta ahora, solo había sonado el piano suave de fondo. Roberto buscó en la interfaz táctil y seleccionó una lista de reproducción que reconocía. Era música antigua, canciones de los años cuando se conocieron. Rock suave, baladas que habían bailado en la cocina de su primer apartamento. Subió el volumen. La música llenó el salón, rebotando en las paredes altas, pero esta vez no sonaba hueca. Sonaba a celebración. Volvió a la mesa y extendió la mano hacia Elena. Ella lo miró, sorprendida. ¿Bailas?, preguntó él. Con estos zapatos, empezó ella, mirando sus sandalias planas. Son los mejores zapatos para bailar, insistió él. Elena sonrió, una sonrisa verdadera que le llegó a los ojos. Se levantó y tomó la mano de Roberto. Se movieron hacia el espacio libre entre la mesa y el sofá. No había coreografía, no había elegancia perfecta. Solo dos personas moviéndose al ritmo de una canción que conocían de memoria. Roberto la atrajo hacia sí, sintiendo el calor de su cuerpo, un calor real que ninguna calefacción centralizada podía replicar. Apoyó la frente contra la de ella. Gracias por esperarme, susurró él. Gracias por llegar, respondió ella. Lucas los observaba desde la mesa, con una sonrisa amplia ahora, olvidándose de la comida. Se bajó de la silla y se unió a ellos, abrazando las piernas de sus padres. Roberto se agachó y lo incluyó en el abrazo, formando un círculo cerrado, una fortaleza de carne y hueso mucho más resistente que las paredes de piedra que los rodeaban. En ese instante, Roberto comprendió la ironía final. Había llegado pronto a su casa de lujo esperando encontrar una sorpresa, y la encontró. Pero la sorpresa no era la decoración, ni la cena, ni siquiera el perdón inmediato. La sorpresa fue darse cuenta de que la casa de lujo había estado vacía no por falta de cosas, sino por falta de vida. Y esa vida no se compraba. Se construía momento a momento, decisión a decisión. El suspense de la noche no era si perdería su empresa o su reputación, sino si perdería la oportunidad de ser feliz. Y mientras tenía a su esposa y a su hijo en sus brazos, bajo la luz tenue de las velas que derritían la cera sobre el suelo perfecto, supo que había empezado a ganar lo único que valía la pena. Sin embargo, una pequeña sombra de realidad persistía. Roberto sabía que mañana el teléfono se encendería. El mundo exterior exigiría su atención. Las reuniones volverían. El verdadero desafío no era esa noche perfecta, sino las noches normales, las martes aburridos, los miércoles cansados. ¿Podría mantener esta promesa cuando la rutina intentara reclamarlo? Esa pregunta quedó flotando en el aire, sin respuesta aún. Pero mientras la música seguía sonando y el abrazo se mantenía firme, Roberto decidió que lucharía por esa respuesta cada día. La casa de lujo seguía allí, imponente y fría en su estructura, pero en el centro del salón, el calor humano había encendido una hoguera que prometía, con suerte, derretir el hielo para siempre. El reloj en la pared marcaba la hora, avanzando impefamiliar y a la vez nuevo, como recordar una canción de la infancia que no se había escuchado en décadas.
Lucas se había separado para ir a buscar un cojín, arrastrándolo por el suelo de mármol con un ruido áspero que, en otra noche, habría hecho que Roberto frunciera el ceño por la posible rayadura. Esta vez, no dijo nada. Ese sonido era vida. Ese ruido era la prueba de que la casa estaba siendo habitada, no solo decorada. Se hace tarde, dijo Elena, separándose suavemente pero manteniendo una mano sobre el brazo de Roberto, como comprobando que era real. Lucas tiene escuela mañana. Yo también, respondió Roberto, y la frase sonó extraña. No tenía escuela, tenía una empresa. Pero la rutina era similar. Despertar, luchar, producir. ¿Tienes reunión?, preguntó ella, y hubo un tono de prueba en su voz. No era un reclamo, era una verificación de la promesa hecha minutos antes. Roberto miró hacia la mesa donde el teléfono seguía boca abajo, una losa negra sobre la madera clara. La pantalla estaba oscura, pero él sabía que detrás de ese cristal había correos, mensajes, crisis, demandas, oportunidades. Todo el mundo que lo había convertido en un fantasma en su propia vida. Sí, tengo reuniones, admitió él. Pero no mañana por la mañana. Mañana por la mañana llevo a Lucas al colegio. Lucas se detuvo con el cojín en las manos. Sus ojos se abrieron grandes. ¿Tú?, preguntó el niño, con una incredulidad que dolió más que cualquier acusación. El chofer no va, el chofer puede descansar, dijo Roberto, agachándose para quedar a la altura de Lucas. Yo quiero ir. Quiero ver por dónde pasas todos los días. Quiero escuchar lo que me quieras contar en el camino. Elena cerró los ojos un instante, como si estuviera agradeciendo en silencio. Luego abrió los ojos y miró a su marido. Es un buen comienzo, dijo ella. Pero recuerda, Roberto, el comienzo es fácil. Lo difícil es el segundo día, el tercero, la semana que viene cuando haya una crisis real. Lo sé, respondió él, poniéndose de pie y sintiendo las rodillas crujir. Sé que no se arregla en una noche. Sé que he construido un muro muy alto durante 15 años. Pero tengo el pico y la pala. Y estoy dispuesto a cansarme derribándolo. Caminó hacia la mesa y tomó el teléfono. Elena contuvo la respiración ligeramente, un reflejo condicionado por años de ver cómo ese aparato se llevaba a su marido aunque estuviera físicamente presente. Roberto miró la pantalla negra. Podía encenderlo. Podía revisar si había algo urgente. Podía justificarlo diciendo que era solo para poner la alarma. Pero sabía que era una pendiente resbaladiza. Un mensaje llevaba a una llamada a una preocupación a la ausencia mental. ¿Dónde guardas las llaves viejas?, preguntó Roberto. Las llaves, Elena frunció el ceño. Las del cajón de la entrada. Donde guardamos las cosas que no usamos pero no queremos tirar. En el mueble del recibidor, abajo del todo. Roberto fue hasta el recibidor. Abrió el cajón inferior. Había llaves de casas anteriores, monedas extranjeras, bolígrafos sin tinta. Tomó una pequeña caja de metal vacía. Volvió al salón, tomó el teléfono y lo dejó dentro de la caja. Cerró la tapa con un clic definitivo. Esta caja se queda aquí, dijo, dejando la caja sobre el mueble del recibidor, lejos del dormitorio, lejos de la mesa de noche. Hasta que Lucas vuelva del colegio. Si hay una emergencia real, que llamen al teléfono fijo de la casa. Si no, el mundo puede esperar 3 horas. Elena se acercó y puso su mano sobre la caja de metal. Es un buen lugar para él, dijo suavemente. En la caja, fuera de la mesa. Vamos a dormir, propuso Roberto, sintiendo el cansancio real, no el cansancio nervioso del trabajo, sino el agotamiento emocional de quien ha vivido una vida en pocas horas. Subieron las escaleras. La escalera principal era de mármol blanco, amplia, diseñada para impresionar a las visitas. Normalmente, Roberto subía tarde, cuando todos dormían, tratando de no hacer ruido para no despertar a Elena. Esa noche, subieron los 3 juntos. Lucas iba en medio, sosteniendo la mano de su madre con una mano y la de su padre con la otra. Roberto sintió la pequeña mano de su hijo, cálida y confiada, envolver sus dedos. Era un tacto simple, pero enviaba una corriente eléctrica por su brazo que le recordaba por qué había empezado a trabajar tanto en primer lugar para proteger esa mano. Pero en algún punto, había confundido proteger la mano con soltarla para ganar dinero. Llegaron al pasillo del segundo piso. Era largo y silencioso. Las puertas de las habitaciones estaban cerradas. Roberto solía dormir en la suite principal, Elena en la habitación de invitados cuando él llegaba muy tarde o se iba muy temprano,
para no molestarse mutuamente. Esa separación física se había convertido en una metáfora de su matrimonio. ¿Vienes a la suite?, preguntó Elena, deteniéndose frente a la puerta principal del dormitorio. Su voz era cautelosa. No era una invitación sexual, era una invitación a la intimidad, a compartir el espacio, a dormir en la misma cama como hacían las parejas normales. Roberto sintió un nudo en la garganta. Había pasado tantas noches solo en esa cama king size, con sábanas de hilo egipcio que se sentían frías al tacto. Sí, dijo él. Si tú quieres. Quiero, respondió ella. Hace mucho frío en la otra habitación. Lucas sonrió, entendiendo que algo importante estaba ocurriendo, aunque no comprendiera todos los matices. Buenas noches, papá, dijo Lucas, soltando su mano para entrar en su propia habitación, que estaba al final del pasillo. Buenas noches, hijo. Roberto se agachó y lo abrazó fuerte, oliendo su cabello. Sueña con el techo rojo. Y con el sol, añadió Lucas, entrando en su cuarto y cerrando la puerta. Roberto se quedó mirando la puerta cerrada un momento más de lo necesario. Quería grabar ese momento en su memoria. Quería asegurarse de que no era un sueño. Luego se volvió hacia Elena. Entraron en la suite principal. La habitación era enorme, con vistas a la ciudad que brillaba a lo lejos. Era la habitación de un hotel de lujo, impersonal, perfecta. Roberto se quitó la chaqueta del traje y la dejó sobre una silla, no sobre el perchero. Se aflojó la corbata y la dejó caer sobre la cama. Gestos de descuido que normalmente le molestaban. Elena se sentó en el borde de la cama y comenzó a quitarse los pendientes. Roberto se sentó a su lado. El colchón se hundió ligeramente bajo su peso. ¿Tienes miedo?, preguntó Elena, mirando sus manos. Sí, admitió Roberto. Tengo miedo de no saber cómo ser el marido que necesitas. Tengo miedo de que cuando apague el teléfono, no sepa qué decirte. Tengo miedo de que el silencio entre nosotros sea demasiado grande para llenarlo con palabras. Elena se volvió hacia él y tomó su rostro entre sus manos. Sus palmas eran suaves. No necesitas saber qué decir, dijo ella. Solo necesitas estar. El silencio no da miedo si estamos juntos. El silencio da miedo cuando estás solo en la habitación. Roberto cerró los ojos y apoyó su frente contra la de ella. Te he echado de menos, Elena. Incluso cuando estaba aquí. Yo también te he echado de menos, Roberto. Incluso cuando estabas ahí. Se acostaron. Roberto apagó la luz principal, dejando solo una pequeña lámpara de noche que proyectaba un círculo ámbar en el techo. Se acomodaron bajo las sábanas. El espacio entre ellos era pequeño, pero significativo. Roberto extendió el brazo y rodeó los hombros de Elena. Ella se acurrucó contra su pecho. Escucharon la respiración del otro. No hubo más palabras. No hacía falta. El contacto físico era un lenguaje que habían olvidado hablar, pero que sus cuerpos recordaban perfectamente. Roberto se durmió más rápido de lo que había hecho en años, sin la necesidad de revisar correos, sin la ansiedad del mañana. Durmió protegido. La luz del sol lo despertó. No fue la alarma del teléfono, que estaba encerrado en la caja de metal abajo. Fue la luz natural filtrándose por las cortinas que no estaban completamente cerradas. Roberto abrió los ojos y por un segundo no supo dónde estaba. El techo era alto, blanco. Luego sintió el peso de Elena dormida a su lado. Recordó. La casa de lujo. La sorpresa. Las velas. La promesa. Se movió con cuidado para no despertarla. Miró el reloj de la mesita de noche. Eran las 6:30. Normalmente, a esta hora ya estaría en la ducha, escuchando las noticias financieras. Se levantó silenciosamente. Fue al baño, se lavó la cara con agua fría. Se miró al espejo. Tenía ojeras, pero sus ojos parecían más claros. Salió de la habitación y bajó las escaleras. La casa estaba en silencio, pero un silencio diferente, el silencio de la mañana, no el de la noche vacía. Fue al recibidor. La caja de metal seguía allí, intacta. Sintió una tentación física, como un picor en los dedos, de abrirla. Solo para ver. Solo para asegurarse de que el mundo no se había derrumbado. Puso la mano sobre la tapa. La sintió fría. Entonces recordó el dibujo de Lucas. El techo rojo. El sol. Retiró la mano. Fue a la cocina. Era una cocina de chef, con electrodomésticos de acero inoxidable que apenas se usaban. Roberto abrió la nevera. Había leche, huevos, zumo. Sacó los ingredientes. No sabía cocinar mucho, pero sabía hacer tostadas y huevos revueltos. Encendió la hornilla.
El fuego azul chisporroteó. El olor a café comenzó a llenar el aire, mezclándose con el olor limpio de la mañana. Escuchó pasos en las escaleras. Era Lucas, con el uniforme del colegio, frotándose los ojos. «Papá», preguntó, sorprendido de ver a su padre detrás de los fogones. «Buenos días, campeón», dijo Roberto, dando vuelta a los huevos. «¿Te gusta el desayuno hecho por papá o prefieres cereal?» «Desayuno de papá», dijo Lucas, subiendo a una silla alta de la isla de cocina. Roberto sirvió los huevos en un plato. Se sentó frente a su hijo. Comieron mientras el sol subía por el ventanal del jardín. «¿Listo para ir?», preguntó Roberto cuando terminaron. «Sí. Tengo examen de matemáticas». «Lo harás bien», dijo Roberto, limpiándole una migaja de la comisura de los labios. Un gesto instintivo que no había hecho en mucho tiempo. Tomaron las mochilas. Roberto abrió la puerta principal. El aire de la mañana era fresco. Caminaron hacia el coche de Roberto. No el deportivo, sino el SUV familiar que usaba Elena. Arrancó el motor. Mientras salían de la propiedad, el guardia José los saludó. «Buenos días, señor Valdés». «Buenos días, Lucas». «Buenos días, José», respondió Roberto, bajando la ventana. «Hace una mañana bonita». «Sí, señor. Excelente para conducir». Roberto sonrió. Condujo lentamente por la urbanización. En el semáforo de la salida, su bolsillo vibró. No era su teléfono, estaba abajo en la caja. Era el teléfono del coche, sincronizado con el sistema. Una llamada entrante. La pantalla del tablero iluminó su nombre: oficina, secretaría. Roberto miró el botón de rechazar. Miró a Lucas, que estaba mirando por la ventana, tarareando una canción. «¿No vas a contestar?», preguntó Lucas, notando la luz parpadeante. «No», dijo Roberto, pulsando el botón rojo con firmeza. «Estoy ocupado». «¿Haciendo qué?». «Llevando a mi hijo al colegio», respondió Roberto, y sintió una paz profunda al decirlo. La llamada se cortó. El silencio volvió al coche, pero era un silencio cómodo. Llegaron a la puerta del colegio. Roberto aparcó en la zona de descarga. Otros padres estaban allí, algunos mirando sus propios teléfonos, otros hablando con sus hijos. Roberto se bajó y abrió la puerta para Lucas. «Suerte en el examen», dijo, agachándose. Lucas lo abrazó. Fue un abrazo rápido, de niño, pero sincero. «Gracias, papá». Roberto se quedó allí, de pie junto al coche, viendo cómo Lucas entraba al edificio escolar. No se subió al coche inmediatamente para ir a la oficina. Se quedó mirando la puerta hasta que desapareció. Luego miró su reloj. Tenía tiempo. Podía ir a la oficina. Podía recuperar las horas perdidas. Pero recordó la promesa. Recordó la caja de metal. Recordó el frío de la casa de lujo y el calor de las velas. Encendió el motor, pero no giró hacia la autopista que llevaba al centro financiero. Giró hacia el supermercado. Tenía que comprar flores. No diamantes, no regalos caros. Flores. Para llevarlas a casa. Para cuando Elena se despertara. Para cuando él volviera. Porque ahora tenía un hogar al cual volver, no solo una casa donde dormir. Mientras conducía, Roberto pensó en el título de su propia vida. Empresario llega pronto a su casa de lujo. Sí, había llegado pronto. Y se había quedado sin palabras. Pero las palabras volverían. Volverían en forma de conversaciones en la cena, de risas en el salón, de preguntas sobre el día. La casa de lujo seguía siendo grande, seguía siendo fría en sus paredes, pero él había decidido ser la calefacción. Había decidido ser el calor. Y mientras el sol brillaba sobre el capó del coche, Roberto supo que la verdadera riqueza no estaba en la cuenta bancaria, sino en la capacidad de llegar a tiempo para ver crecer a su hijo y envejecer junto a su esposa. El suspense había terminado. La vida real, la hermosa ideaba su imperio. Roberto mantuvo las manos firmes sobre el volante, sintiendo la textura del cuero bajo sus palmas, un recordatorio táctil de que él estaba al control, no la agenda, no los socios, no el mercado de valores. El GPS del vehículo sugería la ruta más rápida hacia la oficina, una línea azul que serpenteaba hacia el centro de la ciudad, pero Roberto ignoró la indicación vocal que le pedía girar a la izquierda. En su lugar, giró a la derecha, hacia el centro comercial donde sabía que había una floristería abierta a esas horas. Cada kilómetro que se alejaba de la oficina era un kilómetro que se acercaba a sí mismo, aunque la ansiedad le oprimía el pecho como una banda elástica demasiado estrecha. El estacionamiento del supermercado estaba relativamente vacío,
salpicado por algunos coches de madres que hacían las compras de la semana y trabajadores que tomaban un café antes de su turno. Roberto aparcó en un espacio lejano, prefiriendo caminar bajo el sol de la mañana. El aire era fresco, llevaba el olor a tierra mojada y a pan recién horneado que venía de la panadería contigua. Se ajustó la chaqueta del traje, sintiéndose ligeramente fuera de lugar entre la gente con ropa casual, pero pronto recordó que la elegancia no estaba en la tela, sino en la intención. Entró en el supermercado, evitando la sección de electrónicos donde solía perder tiempo comparando especificaciones de gadgets que no necesitaba, y se dirigió directamente a la sección de plantas y flores. El color lo golpeó primero. Rojos vibrantes, amarillos soleados, blancos puros. Había tanta vida condensada en ese rincón del establecimiento que le pareció un milagro en medio del concreto de la ciudad. Roberto se detuvo frente a los claveles, luego pasó a las rosas. Su instinto inicial fue buscar las más caras, las importadas, las que tenían los pétalos perfectos y los tallos largos. Extendió la mano hacia un ramo de rosas rojas de lujo, envueltas en celofán brillante. Pero se detuvo. Recordó el dibujo de Lucas. El techo rojo, el sol, la simplicidad. Esas rosas perfectas eran como su casa, impecables, frías, distantes. «Busca algo en especial, señor», una voz amable lo interrumpió. Era una mujer mayor, con delantal verde y manos curtidas por la tierra, que estaba podando unas hojas secas de una planta cercana. «Es para mi esposa», dijo Roberto, sintiendo que la palabra esposa sonaba a descubrimiento reciente. «Es nuestro aniversario. 15 años, si no me equivoco por la fecha», sonrió la mujer, con una sabiduría que venía de ver pasar a mucha gente por ese pasillo. «Entonces no querrá las que duran una semana en un jarrón. Querrá las que huelen a memoria». Roberto la miró, sorprendido por la perspicacia. «¿Cuáles son esas?» La mujer señaló unas flores más pequeñas, menos espectaculares, de un color naranja cálido con centros amarillos. «Gerbras. Sun resistance. Necesitan sol, necesitan agua, pero si las cuidas, duran. Y huelen a campo, a días tranquilos. No gritan mírame, susurran estoy aquí». Roberto tomó el ramo. Eran ligeras, vivas. No pesaban como el éxito, no exigían mantenimiento costoso. «Me las llevo», dijo él. Mientras esperaba en la caja, sacó la billetera. El cajero escaneó las flores. «Son un buen detalle», comentó el joven mientras metía las flores en una bolsa de papel. «Mi esposa siempre dice que las flores compradas por obligación huelen a disculpa, pero las compradas por ganas huelen a amor». Roberto pagó, tomando la bolsa con cuidado. «Hoy son por ganas», respondió, y por primera vez en la mañana, sonrió genuinamente. Salió del supermercado y el sol le dio de lleno en la cara. Caminó hacia el coche, protegiendo las flores como si fueran de cristal. Al subir al vehículo, colocó la bolsa en el asiento del copiloto, asegurándola con el cinturón de seguridad. Era un gesto ridículo, proteger unas flores con el cinturón, pero simbólicamente necesario. Estaba protegiendo la fragilidad de este nuevo comienzo. El viaje de regreso a casa se sintió diferente al de ida. La ansiedad por el trabajo había sido reemplazada por una expectación suave. ¿Qué diría Elena? Bastaría con esto. Sabía que las flores no borraban los años de ausencia, pero eran un puente. Un primer ladrillo para reconstruir lo que se había agrietado. Al llegar a la urbanización, el guardia José lo saludó de nuevo. «¿De vuelta tan pronto, señor Valdés?» «Sí, José. El día está demasiado bonito para encerrarse», respondió Roberto, bajando la ventana para que el guardia pudiera ver las flores en el asiento. José sonrió, un gesto de aprobación silenciosa. «Eso es, señor. Que tenga buen día». Roberto aparcó en el mismo lugar que la noche anterior. La casa se alzaba frente a él, imponente, pero ya no le parecía un monstruo de vidrio. Tomó las flores y la llave. Entró silenciosamente. La casa estaba en penumbra. Las velas de la noche anterior se habían consumido hasta convertirse en cera seca sobre el mármol. El olor a jazmín había disminuido, pero aún persistía faintemente. «Elena», llamó, sin gritar, con un tono suave. No hubo respuesta inmediata. Roberto dejó las llaves en la mesa, junto a la caja de metal donde dormía su teléfono. La caja seguía cerrada. Sintió un orgullo extraño por ese objeto inmóvil. Caminó hacia la cocina. Estaba ordenada. Los platos del desayuno que él había usado estaban en el lavavajillas. Elena había estado allí. Subió las escaleras. La puerta de la suite estaba entreabierta.
Empujó suavemente. Elena estaba sentada en el borde de la cama, con una bata puesta, mirando por la ventana hacia el jardín. Tenía una taza de café en las manos. Al escuchar sus pasos, se volvió. Sus ojos se encontraron con los de Roberto, y luego bajaron hacia las flores en su mano. «Gerberas», dijo ella, con una voz cargada de emoción contenida. «Mis favoritas. Las de nuestro primer apartamento». «La florista dijo que huelen a memoria», respondió Roberto, acercándose y entregándole el ramo. Elena tomó las flores y las olió profundamente. Cerró los ojos un instante, inhalando el aroma. Cuando los abrió, había lágrimas en ellos, pero no eran de tristeza. «Gracias, Roberto. No era necesario». «Lo sé. Por eso lo hice». Él se sentó a su lado en la cama, manteniendo una distancia respetuosa pero cercana. «¿Cómo estás? Extraño», admitió ella, dejando las flores sobre la mesita de noche. «Desperté y tu lado de la cama estaba caliente. Te busqué con la mano y estabas ahí. Pensé que estaba soñando. Luego bajé y vi la caja del teléfono cerrada. Y supe que no era un sueño». «No es un sueño», afirmó Roberto. «Pero sé que tienes miedo». «Tengo miedo de acostumbrarme», confesó Elena, acariciando los pétalos naranjas. «Tengo miedo de que esto sea solo un día bueno en medio de muchos malos. Tengo miedo de que mañana la oficina te llame y tú contestes. Tengo miedo de volver a comer sola frente a esa mesa enorme». Roberto tomó la mano de Elena entre las suyas. Sus manos eran cálidas. «No puedo prometerte que nunca más habrá días malos», dijo él, mirándola fijamente a los ojos. «No puedo prometerte que el trabajo no será exigente. Pero puedo prometerte que la caja del teléfono se cerrará todos los días. Puedo prometerte que si tengo que trabajar, te lo diré a ti primero, no a la secretaria. Puedo prometerte que esta casa dejará de ser un museo». «¿Y si no puedes cumplirlo?», preguntó ella, con la vulnerabilidad de quien ha sido herida antes. «Entonces tú tienes el derecho de abrir la caja y tirar el teléfono por la ventana», bromeó él suavemente, intentando aligerar la tensión, pero manteniendo la seriedad en la mirada. «Y yo no me enojaré, porque tú eres más importante que cualquier llamada». Elena sonrió, una sonrisa que iluminó la habitación mucho más que el sol que entraba por la ventana. «Es un trato», dijo ella. Se inclinó y lo besó en la mejilla, un beso casto pero lleno de significado. Luego se levantó y buscó un jarrón. «Ayúdame a ponerles agua», pidió. Roberto se levantó y la siguió hacia la cocina. Mientras llenaban el jarrón bajo el grifo, sus hombros se rozaron. Era un contacto casual, doméstico, pero para Roberto fue eléctrico. Estaban haciendo algo juntos. Una tarea mandan. Llenar un jarrón. No había millones de dólares en juego, no había fusiones, no había riesgos bursátiles. Solo agua y flores. Y sin embargo, se sentía como el logro más grande de su vida. «¿Qué harás hoy?», preguntó Elena, recortando los tallos con unas tijeras. «Pensé en trabajar desde casa», dijo Roberto, probando la sensación de la frase. «Pero no en la oficina. En la mesa del comedor. Con la puerta abierta. Si tú o Lucas necesitan algo, que no tengan que preguntar si el jefe está ocupado». «Eso sería nuevo», dijo Elena, colocando las flores en el jarrón y acomodándolas para que se vieran naturales, no perfectas. «La luz es buena allí por la mañana». «Sí. Y quiero que cuando Lucas vuelva, encuentre la casa diferente». «¿Diferente cómo?». «Quiero quitar esas cortinas pesadas del salón», dijo Roberto, señalando hacia la planta baja. «Dejan entrar poca luz. Quiero poner algo más ligero. Quiero que el sol entre de verdad. Y quiero bajar esos cuadros abstractos que no significan nada. Quiero poner las fotos de la boda. Las de verdad, no las proyectadas». Elena se detuvo con las tijeras en la mano. Lo miró con asombro. «¿Estás seguro esos cuadros costaron una fortuna?». «El dinero puede volver», dijo Roberto con firmeza. «Los recuerdos no. Quiero ver nuestras caras en las paredes, no manchas de pintura que nadie entiende». Elena asintió lentamente, guardando las tijeras. «Entonces hoy vamos de compras», dijo ella, limpiándose las manos en el delantal. «Pero no a tiendas de lujo. A una tienda de Marcos. Y luego a comer algo fuera. Sin chefs privados». «Me parece perfecto». Roberto sintió una liberación en el pecho. Estaba delegando, no tareas empresariales, sino la construcción de su felicidad. Salieron de la cocina y caminaron hacia el salón. La luz de la mañana entraba por las ventanas laterales, pero las cortinas principales seguían cerradas. Roberto se acercó a los cordones de terciopelo pesado.
—¿Abro? —preguntó. —Abre —respondió Elena. Roberto Tiro del Cordon. Las cortinas se deslizaron pesadamente, revelando el ventanal completo. La luz inundó la habitación, golpeando el suelo de mármol y haciendo brillar el polvo que flotaba en el aire. Era una luz cruda, real. Mostraba las huellas de los pasos de la noche anterior, la cera derramada, el desorden de una vida vivida. —Mira —dijo Elena, señalando el suelo—. Está sucio. Sí —dijo Roberto, sonriendo. Está vivo. Se sentaron en el sofá, ese mismo sofá blanco que antes prohibían tocar. Ahora se sentaron en el centro, dejando que sus cuerpos hundieran los cojines, creando arrugas en la tela perfecta. Roberto pasó.